Bienvenidos a un nuevo vídeo con el que finalizaremos este repaso bastante breve de lo que es la teoría de la probabilidad. Y en este último vídeo vamos a tratar un tema que es bastante avanzado, quizás sea de alguna forma lo más complicado que he contado hasta ahora, pero que de nuevo son técnicas que usaremos a lo largo del curso, y si bien una explicación muy formal y muy completa de estos temas es algo que escapa al nivel de este curso, sí que las ideas esenciales que debéis obtener de lo que os cuente son relativamente simples. Vamos a hablar de lo que es la aproximación asintótica. Recordar, esto viene del vídeo pasado, que si tenemos una muestra que la muestra es un conjunto de variables aleatorias, vamos a suponer que esa muestra se ha conseguido a través de un muestreo aleatorio simple, es decir, que esas variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas. A esto se le suele llamar I y D, independientes e idénticamente distribuidas, con una media, vamos a llamarla mu sub i, que es la media de cada una de esas variables aleatorias, y varianza sigma cuadrado sub i. Si tenemos este marco, sabemos cuál es la esperanza de la media muestral, cuál es la varianza. Estos resultados son independientes de cuál es la distribución exacta de esas variables aleatorias, pero además en el vídeo anterior vimos un resultado adicional, que es que si estas variables aleatorias se distribuyen como una normal, es decir, si esta muestra es normal, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, pero además normalmente distribuidas, tenemos un resultado adicional, que es que la densidad de la distribución de la media muestral es una normal, con esta media, por supuesto, y esta varianza. Este es el resultado básico que vimos en el vídeo anterior. En este caso decimos, para este caso concreto, en el que las variables aleatorias son normales, podemos encontrar la distribución exacta de la media muestral. En otros casos esto no va a ser posible. Por supuesto, si centramos esta variable aleatoria restándole su media y dividiendo esta diferencia por la raíz cuadrada de la varianza, si os fijáis, esto es igual a esto. La distribución de este ratio es una normal 0,1, que es una distribución normal estándar, que llamamos. Es una normal con media 0 y varianza 1. Bien, el problema al que nos enfrentamos ahora es el siguiente. Bueno, si estas variables aleatorias no se distribuyen como una normal, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos decir acerca de la distribución de la media muestral? ¿Podemos decir algo? ¿Sí o no? Bueno, este es un problema bastante, de alguna forma, complejo, y la respuesta es que en muchas ocasiones sí podemos decir algo. Aquí es justo en este momento donde entra en juego lo que se llama la teoría asintótica. Entonces, la teoría asintótica está basada fundamentalmente en dos herramientas. La primera es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números dice algo que es bastante complicado, pero a la vez simple. Entender lo que dice la ley de los grandes números es algo
que no es bastante técnico, no es demasiado sencillo, pero las implicaciones que van a tener a lo largo de este curso, la ley de los grandes números, van a ser bastante simples. La segunda herramienta de la teoría asintótica es el teorema central del límite. Ambas herramientas hacen referencia al comportamiento de la media muestral. Y veréis cuál es la relevancia de estas dos herramientas en relación a esta discusión de cuál es la distribución de la media muestral para el caso en el que a lo mejor estas variables aleatorias no se distribuyen como una distribución normal. Primera herramienta, ley de los grandes números. ¿Cuál es la implicación fundamental de este resultado? Muy simple. Tenemos una media muestral, es la media muestral de esta muestra I sub 1 hasta I sub n, y la ley de los grandes números responde a la pregunta de ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de esta expresión cuando n tiende a infinito? Es decir, si el tamaño muestral aumenta, ¿hacia dónde tiende la media muestral? ¿Hacia dónde tiende la media muestral? Esa es la pregunta a la que responde la ley de los grandes números. La respuesta a esto es técnica, complicada y depende de supuestos que son relativamente complejos, pero a lo largo del curso vamos a usar este resultado de la siguiente forma, porque en muchas ocasiones este resultado, que os voy a escribir en un segundo, se cumple, y el resultado es el siguiente. Cuando el tamaño muestral tiende a infinito, esto, que depende de n, tiende a la esperanza de I sub i, a la media poblacional, es decir, la media muestral tiende a la media poblacional. En realidad, este tipo de convergencia es un poco más complicada de lo que os estoy escribiendo aquí, porque esto es una constante y esto es una secuencia de variables aleatorias. Esta convergencia se puede definir de varias formas y lo que veremos en el curso, el tipo de convergencia que vamos a usar, va a ser la convergencia en probabilidad. No vamos ni siquiera a ver cuál es la definición formal de lo que es la convergencia en probabilidad, pero saber simplemente la idea intuitiva de esto es que esto, la media muestral, tiende, el límite, cuando n tiende a infinito, tiende a esta constante que es la media poblacional de las variables aleatorias. Y ese tipo de convergencia es un poco especial y se denomina convergencia en probabilidad y es por eso por lo que le ponemos aquí una P. Como veremos, esto tiene una gran importancia en estimación y sobre todo va a ser muy importante para derivar las propiedades de los estimadores. En concreto, la propiedad a la que hace referencia esta herramienta es la propiedad de la consistencia. Veremos más adelante en qué casos un estimador es consistente. Esta es la primera herramienta. Esta no hace exactamente referencia a cuál es la distribución de la media muestral. La segunda herramienta, que es el teorema central del límite, sí que nos dice lo siguiente. Si tenemos tenemos la media muestral estandarizada, le hemos quitado la media y lo hemos dividido por la varianza, o si queréis, tenemos esta expresión, que es lo mismo, básicamente subiendo la raíz cuadrada de n
al numerador. Sabemos que si las variables aleatorias son normales, sabemos que esta variable aleatoria tiene una distribución normal 0, 1. Eso solo se da en el caso en el que las variables aleatorias de la muestra son normales. Si no son normales, ¿podemos decir algo acerca de esto? Y la respuesta es sí, y esta respuesta viene dada por el teorema central del límite. Lo que nos dice el teorema central del límite es que esta variable aleatoria se distribuye, y ahí le ponemos una A, aproximadamente como una normal 0, 1. Y para este resultado no necesitamos que las variables aleatorias se distribuyan como una normal. Si verdaderamente las variables aleatorias son normales, esto se distribuye como una normal 0, 1. Si esas variables aleatorias no son normales, la normal 0, 1 es solo una aproximación a la verdadera distribución de esto. Pero es una aproximación que es mejor y mejor a medida que el tamaño muestral crece. Es decir, cuando la n es grande, cuando el tamaño muestral es grande, esta aproximación es muy buena. En econometría es típico tener tamaños muestrales relativamente grandes. Si tenemos datos de individuos, tenemos muchos individuos, entonces podemos basar nuestro análisis en este resultado, en esta aproximación. Es decir, no sabemos cuál es la distribución de esto, pero sí sabemos que si n es grande, y por ejemplo para un n mayor que 50 esta aproximación puede ser bastante buena, sí sabemos que para un n relativamente grande esto se distribuye aproximadamente como una normal 0, 1. Y esto va a tener una importancia enorme en los contrastes de hipótesis, como veremos en vídeos posteriores. Y con estas reflexiones finalizamos este vídeo y finalizamos también la sesión 1, en la que hemos tratado una breve introducción acerca del concepto de econometría, acerca del tipo de datos que encontramos en economía, fundamentalmente, y sobre todo hemos hecho un repaso bastante breve, bastante conciso de conceptos básicos de la teoría de probabilidad. Mi consejo es que debéis profundizar en estos temas, debéis hacer un esfuerzo por intentar entender de una forma bastante completa la mayor parte de cosas que se han dicho aquí, porque eso va a ser de gran ayuda para sesiones posteriores y para vídeos posteriores.